En la conducción, locución y producción, el señor Sergio Carelli. Y la señorita Silvana Croce, muy bien. ¡Feliz primavera! Antes que nada, feliz primavera. Igualmente, feliz primavera. Y bueno, como verás, hoy tenemos el estudio lleno de flores. Exacto. Estamos nosotras. Y de todos los colores. Bueno, y le damos la bienvenida, como todos los lunes, a la doctora Alejandra Caneva. Hola, ¿cómo están? Hola, Sergio, Alejandra, Silvana, encantada de estar acá. Bueno, con esta un placer primavera igual tan para linda. nosotros. Bueno, gracias. Bueno, y aquí... ¿Viste los mensajes que van llegando acá en la radio? Que la audiencia está pidiendo que Alejandra venga más veces. Bueno, venimos, a la semana. Claro. Cuando quieran, traemos un mate y venimos y seguimos conversando. Solo el lunes queda como que queda corto. Sabor a un poco poco más. Bueno, sí. Cuando quieran vamos a tener volvemos a venir. Si tenemos de todo para conversar. Totalmente. Historia tenemos un montón, así que bueno, hablaremos. Igual de eso. podemos por ahí, los lunes los dejamos para historia y por ahí podemos enganchar otro día para otros temas que tienen que ver con la ciudadanía sanjuanina y argentina. Por Eso supuesto, también está bueno. Por supuesto, Sí. Lo que quieran. Ustedes saben que me encanta de todos estos temas. ¿Y hoy, Alejandra? Bueno, hoy, como veníamos hablando tanto de las mujeres, Sí. vamos a hablar de otras mujeres, que son las mujeres de San Martín, que capaz que no son tan conocidas, o quizá, bueno, sí, su hija, la más conocida de todas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de quién era su esposa, su hija y sus nietas, que tuvo 2 nietas San Martín. Entonces, bueno, empezamos con María de los Remedios del Carmen Escalá de Quintana, que fue su mujer. San Martín viene de España en 1812 a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata y la conoce en una tertulia a Remedios, que tenía 14 años. Remedio nace en 1797 y es de una familia muy encumbrada de Buenos Aires, eran millonarios sus padres, y bueno, ellos manejaban, eran como en círculo rojo, manejaban a todos los comerciantes, los empresarios, a la gente importante que se encontraba en Buenos Aires en ese momento. Por eso muchos dicen que en realidad San Martín se quiso casar con Remedios porque de alguna manera le daba lugar a poder entrar en lo que era la sociedad de Buenos Aires. Pero después se pudo desmitificar eso, porque en realidad cuando uno empezó a conocer un poco, a leer un poco a San Martín y ver su personalidad, nada más alejado de querer ser famoso. Nada más alejado de querer ser del jet set, ni digamos, pertenecer. Sí, totalmente. Así que eso, digamos que hay un montón de cosas que se dicen que fueron una campaña contra San Martín, entre ellos Rivadavia fue el primero porque fue su acérrimo enemigo, y siempre trataron de ensuciar la imagen de San Martín, pero también la imagen de Remedios. Era muy común en esa época esto de agredir no solamente al contrincante masculino, sino a su pareja, ¿no? Era muy común en esa época y lo sigue haciendo ahora en la también. actualidad. Hay cosas No que no cambió. han cambiado. Eso no cambió. Claro. Y bueno, se conocen cuando ella tenía 14 años, él tenía 30, y se enamoran. De tal manera que San Martín dijo: esta mujer me miró para siempre. Ay, qué bueno. ¡Qué frase! Una frase, la verdad que llega. Bueno, se conocen y en septiembre se casan en el mismo año, o sea que están 6 meses de novio. Con la contra de la suegra, que no quería saber nada de este morocho que venía de España. Gustavo. Bueno, con sus comentarios graciosos. De este morocho que venía de España, no le gustaba nada, le decía el soldadote, el plebeyo, bueno, no quería saber nada porque no era una persona ni conocida, ni con títulos, ni con ninguna situación económica no tenía que un favoreciera. apellido de alcurnia, como decían en aquella época. Exactamente. Entonces, bueno, se ve que Remedios tenía carácter porque se impuso ante el padre y la madre y logró lo que ella quería, que era casarse con el amor de su vida, que yo creo que fue el amor de su vida, a pesar que, como te digo, siempre quisieron manchar la imagen diciendo de que ella le era infiel, y en realidad después se dijeron de que habían habido algunos granaderos con los que había tenido relaciones, no coincidían las fechas, fue todo un tema de ensuciar la imagen de ella, que en realidad era una persona muy joven y muy frágil también de salud. Bueno, se casan entonces en 1812
y se van a vivir a San Isidro, que tenían una quinta, y pasan su luna de miel ahí, y ya al tiempito San Martín empieza a armar el ejército granadero, se tiene que ir al norte, prepara la batalla de Chacabuco. Entonces ella lo veía muy esporádicamente. Prácticamente han convivido muy poco tiempo San Martín y Remedios, lamentablemente para ella. En 1814 lo nombran a San Martín como gobernador de la Intendencia de Cuyo. Entonces se van a vivir a Mendoza. Ella parte a Mendoza y ahí es donde empiezan a tener una vida de casados. Empiezan a estar juntos, sí. Claro, ella lo acompaña y ella lo acompaña también en la política, porque vos pensás, Mercedes fue la primera patricia mendocina. Ajá. Ella es una de las que forma la campaña para juntar las joyas, para hacer el cruce. En realidad la idea fue de ella, y también es la que hace la bandera, el estandarte que lleva San Martín en el cruce de los Andes. Entonces ella, digamos, hace un esfuerzo enorme para ayudarlo en la campaña, lo acompaña. Era una mujer, una verdadera compañera, una gran compañera que también hizo política. Vos fíjate que todas las mujeres que van rodeando a estos grandes próceres también lo acompañan en la carrera, ya sea armamentista, política, porque muchas mujeres también de quienes eran generales los acompañaban a las campañas, digamos, a las batallas. Eso no lo cuentan. Algunos historiadores sí, pero en general no lo cuentan, que muchas se iban con sus hijos. Así que bueno, es importante, digamos, el rol que tuvo Remedios, aunque tuvo una vida muy corta, porque ella fallece con 25 años. Fue muy jovencita. Muy jovencita. En 1816 tiene a su única hija, a María de las Mercedes, Merceditas, y bueno, ya ahí empieza su salud a ser más frágil, porque normalmente quienes tenían salud frágil después de los partos les costaba mucho recuperarse, y además empieza a tener tuberculosis. Claro, todas las enfermedades de la época que eran... Muchas mujeres después del parto contraían la tuberculosis y morían de eso, y no había cura en ese momento. Claro. Tal es así que San Martín tiene que hacer, bueno, el cruce de los Andes, después se tiene que ir al norte, y ella vuelve a Buenos Aires en 1819, y en la carreta en la que se vuelve llevan un ataúd, porque ella estaba pensando que podía llegar a morir en el viaje, en el camino. Por suerte eso no pasó, llega bien a Buenos Aires. Quienes la ayudan y la van controlando en el camino son Belgrano, el general Paz, porque ella iba llegando a los campamentos, entonces ahí lo iban carteando a San Martín. San Martín estaba muy preocupado de que llegara bien de salud y que llegara bien con la pequeña, con Mercedita. Y bueno, finalmente llega a Buenos Aires. En Buenos Aires se queda con sus padres y muere en 1823. Ella quería verlo a San Martín de nuevo, no se dio la posibilidad porque San Martín había llegado a Mendoza, había recibido la carta donde ella le reclama que lo venga a ver porque estaba en sus últimos días, pero como estaba tan enfrentado a Rivadavia, San Martín no tenía la garantía de que no, en el camino no lo fueran a asaltar y lo fueran a matar. Como no tenía esa garantía, no pudo llegar a tiempo. Claro. Llega en diciembre de ese mismo año a buscar la Merceditas, para ya exiliarse directamente, porque sabía que estando Rivadavia presidente, él no podía seguir viviendo en la Confederación. Entonces, bueno, se va con Mercedita, previo problema familiar, porque la abuela, doña Tomasa, prácticamente la había criado a esta niña. San Martín la había visto muy poco, la niñita se iba con un padre que casi desconocía. Claro. Y bueno, ya en el barco ve San Martín, que es una niña un poco malcriada, un poco desobediente, él que era tan recto y medio con ese estudio miliciano que tenía, cuando llegan a Inglaterra, la deja interna en un colegio para que le eduquen un tiempito nada más, o sea, sí se hace cargo de Merceditas. Ese tiempo que le educan, él busca una casa y terminan viviendo en Bélgica. Y en Bélgica transcurre, digamos, una etapa de mucha tranquilidad para él, no económica, pero sí de tranquilidad emocional, porque bueno, la va criando, ella va creciendo, y empieza el problema del cólera en Países Bajos y en la zona de Bélgica. Entonces se asustan y deciden trasladarse a Francia, a una zona cercana a París. ¿Por qué? Por este miedo de que como veían que se estaban contagiando de cólera mucha gente, que estaban muriendo, entonces decidieron huir. Pero cuando llegan a París se enferman los dos de cólera. Primero Merceditas y a los 3 días cae San Martín enfermo.
Y ahí es donde aparece la figura de Martín Balcarce. Martín Balcarce era un médico argentino, hijo de un diplomático, que parece que era muy instruido y se termina enamorando de Merceditas. Que bueno, Merceditas tenía 17 años, tampoco era tan chiquita. Para la época ya era mayor, te diría que ya era mayor. Y bueno, San Martín inmediatamente con Balcarce hace un clic porque era una persona muy instruida, muy educada, los trató muy bien a él, la trataba muy bien a Merceditas, la acompañaba a Mercedita en todo, era súper respetuoso. Y se casan. Y tienen 2 nenas. Tienen a María Mercedes en 1833 y a Josefa Dominga en 1836, que le ponen Josefa por San Martín en realidad. Claro. Y a Josefa Dominga le decían Pepa. Bueno, lamentablemente San Martín muere en 1850, fue un gran padre y para Mercedes fue tremenda su muerte porque ella lo redacta en una carta, fue como una pérdida tremenda y fue muchísimo mejor abuelo. Si fue un gran padre, fue un excelente abuelo, le decían tatita. Sus nietas lo amaban y su nieta preferida era Josefa, Pepa. ¿Por qué hablo de Pepa? Porque María Mercedes muere muy joven, muere con 25 años, muere antes que su mamá, antes que Merceditas de San Martín. Y Pepa hereda toda esa humildad y todo ese trabajo social que tenía San Martín. Termina siendo heroína de Francia, Pepa. Hizo un asilo de ancianos que después se transformó en hospital en la Primera Guerra Mundial. La condecoraron con la Legión de Honor. Fue una mujer súper querida y de hecho cuando quisieron, después de que fallece en 1924, quisieron traer sus restos y Francia no los dejó porque como era heroína francesa no quisieron hacer el traslado de sus restos. Pero bueno, volviendo al tema de María Mercedes tuvo una vida muy feliz con su papá, con sus hijas. Ella muere con 58 años en 1875. Por supuesto fue también muy fuerte la muerte de su hija María Mercedes, de su primer hija, con 25 años. Pero dentro de todo, su vida fue una vida apacible, de leerle mucho a San Martín porque San Martín en sus últimos años queda ciego porque tenía cataratas, de apoyarlo un montón, les gustaba mucho pasear, iban a la playa porque Boulogne-sur-Mer tenía playas, y bueno, digamos que dentro de todo la vida de Mercedita fue una vida linda porque también tuvo un muy buen marido que muere 10 años después que ella. Y bueno, cuando termina, digamos, la historia de María Mercedes con su muerte, al tiempo, en 1950, trasladan no solo los restos de ella, de su primera hija María Mercedes y de Martín Balcarce a Mendoza, están enterrados en la Basílica de San Francisco, así que quienes vayan a Mendoza pueden ir a visitarlos. San Martín no, San Martín está en Buenos Aires, trasladaron su corazón a Buenos Aires, y él quería que también parte de sus restos, pero eso no se concretó, fueran también a la tumba de Remedios de Escalada, a la que él le manda hacer la lápida y pone: aquí yace Remedios de Escaladas de San Martín, esposa y amiga del general San Martín. Ay, qué bonito. Mira. Esa sería un eterno enamorado de su mujer. A pesar de que quizás ha tenido otras mujeres después, porque bueno, cuando estuvo viudo y solo con Merceditas no creo, pero sí dicen que en la campaña del Perú tuvo algún hijo extramatrimonial. Pero bueno, también hay que entender, en la época a Remedios la vio creo que 3-4 veces en los 11 años que estuvieron casados. Sí. Por ahí también hay que entender la época y las circunstancias, pero fue un hombre súper respetuoso, no solo de su mujer en cómo la trató, porque la respetó muchísimo, sino también en su hija y sus nietas. A ver, en estas historias que venís relatando cada lunes, vamos viendo que la mayoría de los próceres argentinos, estos grandes próceres, han tenido un respeto y un trato hacia las mujeres, hacia el ser humano, sobre todo
no solo a la mujer, a la condición de hombre genérico, ¿no? Del ser humano, ¿no? Exacto, y vos fíjate el respeto también con sus hijas, lo mismo hacía Sarmiento, que son después quienes los acompañan en sus últimos días. Entonces, bueno, es lindo saber eso también, la parte humana, porque bueno, San Martín sabemos lo grandioso que fue, el padre de la patria, en todas las luchas en las que estuvo, todo lo que hizo políticamente, pero también en la parte humana fue súper digno, fue una persona súper respetada, a pesar de que quisieron ensuciar su nombre, de que de hecho se extraditó siempre con la idea de volver y nunca pudo, se murió con la idea de morir acá, sobre todo en Mendoza, él amaba Mendoza. Y bueno, es triste cómo termina, pero dentro de todo termina acompañado por sus seres queridos. Y lo bonito es que terminan siendo a lo largo y a través de los años reconocidos y queridos por el pueblo, ¿no? Exacto. Que todos los argentinos seguimos respetando, queriendo, bueno, en el caso de San Martín, particularmente toda América del Sur. Y te voy a decir que Europa también. Porque en Boulogne-sur-Mer hay una estatua de San Martín, justo en la playa, que él está arriba del caballo, y cuando fue la invasión alemana, cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, habían destruido toda la costa de Boulogne-sur-Mer, todos los edificios y todas las construcciones, menos la escultura, digamos, la estatua que estaba de San Martín, porque los alemanes sabían quién era San Martín y respetaron, cosa de loco, no tiraron abajo la escultura que era de 1909. Entonces, bueno, evidentemente los franceses también saben quién es San Martín, los ingleses también, hubo mucho respeto, así que ya no son tan desconocidos en la historia mundial, porque realmente han sido personajes dignos del bronce. Y queridos. Y acá en San Juan podemos decir que lo celebramos con una avenida, Libertador General San Martín, la celda histórica de San Martín, donde pernoctó en calle La Prida, al lado del convento de Santo Domingo, el departamento San Martín, San Martín el club, es decir, está presente. La tenemos ahí en el Parque A mí me encanta cuando la gente celebra estas figuras y se les da reconocimiento y que en el fondo nos dignifican a todos. Exacto, por supuesto. Bueno, y Mendoza reconoce a Merceditas el 24 de agosto porque es el día de su cumpleaños y es el día del padre para Mendoza. Por ley, el 24 de agosto es el día del padre. Mirá. Así que bueno, digamos, Cuyo reconoce a San Martín. Y lo sentimos cuyano. Muy nuestro. Qué lindo. A ver, ¿con qué nos irá a sorprender Ale la próxima semana? A mí me encanta porque este revisionismo trae otras cosas también, ¿no? Hemos hablado de San Martín, Alejandra, pero del entorno más directo, que son mujeres, sus hijas, su esposa en su momento. Claro, me parece la bárbaro. idea es que nos enteremos de esas cosas. Que nos enteremos es fantástico. Más que de la figura que ya por ahí ya conocemos. Exacto. Sí. Bueno, me encanta que les encanta. Bárbaro. Porque yo disfruto de esto. Bien. Nosotros también lo disfrutamos con vos, Ale. Igual. Y la audiencia también, porque nos mandan muchos mensajitos. Qué bueno. Así que buenísimo. Ale, será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias. Un beso para todos. Dale, buena semana. Seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra